La mayoría de las personas se destruyen mucho antes de perder su dinero, mucho antes de que el hambre toque su cuerpo o el vacío resuene en sus habitaciones, porque la pobreza no nace en las manos, nace en la mente, y en el momento en que te permites pensar eres pobre, ya has entregado tu poder al mundo que se alimenta de la debilidad. Nicolás Maquiavelo lo comprendió mucho antes de que la psicología moderna le diera nombre, porque vio que los grandes imperios no cayeron de tesoros vacíos, sino de una autopercepción rota. Cuando crees ser pobre, empiezas a actuar como alguien que merece menos. Hablas con vacilación, eliges la seguridad sobre el dominio y aceptas en silencio la falta de respeto como destino en lugar de un insulto. La mente que se etiqueta a sí misma como pobre reduce su visión, baja su postura e inconscientemente señala sumisión a todos los que observan. Por eso el mundo parece cruel para quienes no tienen nada, refleja la forma en que se ven así mismos en secreto. Pero entiende esto, a no tener nada no es lo mismo que ser nada. La historia no recuerda a quienes comenzaron con abundancia, recuerda a quienes se mantuvieron firmes sobre ruinas. La peligrosa verdad es que la privación agudiza la mente de quien se niega a internalizarla, mientras que la comodidad adormece los sentidos de quienes dependen de ella. Cuando no tienes nada, estás más cerca de la claridad, porque las ilusiones se desvanecen y solo queda la percepción cruda. Sin embargo, la sociedad te condiciona a confundir escasez con valor, a medir tu alma por tus posesiones, a confundir la ausencia temporal con una identidad permanente. Esta es la trampa psicológica que mantiene a las masas obedientes. Una persona que cree ser pobre esperará permiso, pedirá aprobación, suplicará en silencio validación, mientras que una persona que sabe que está temporalmente vacía pero internamente soberana se vuelve impredecible, centrada y silenciosamente peligrosa. El mundo respeta la certeza, no las circunstancias. Tu cuenta bancaria habla números, pero tus ojos hablan creencias, y la creencia moldea los resultados mucho antes de que aparezcan. Piensen en los gobernantes que se alzaron del exilio, los estrategas que planearon venganza mientras se morían de hambre, los pensadores que forjaron imperios con solo soledad y obsesión. No eran ricos al principio, pero nunca pensamiento pobres. Comprendieron que la identidad precede a la realidad, que la narrativa interna dicta la alineación externa. Al aceptar la etiqueta de pobreza, aceptas el ritmo de los débiles, el miedo a la pérdida, la desesperación que nubla el juicio. Pero al separar tu identidad de tu carencia actual, obtienes una ventaja implacable a la paciencia. La mente paciente ve plazos más largos, soporta la humillación temporal y usa el silencio como arma, en lugar de como herida. La escasez se convierte entonces en entrenamiento, no en castigo. Cada momento sin recursos enseña precisión, moderación y resistencia psicológica, cualidades que ninguna comodidad puede comprar. Por eso, quienes surgen de la nada, a menudo gobiernan con fría claridad. Se forjaron donde mueren las excusas. Nunca confundas lucha con inferioridad. El león no se cree débil por tener hambre. El hambre agudiza su caza. Del mismo modo, tu vacío no es prueba de fracaso, es evidencia de que aún estás en la arena. La mente que rechaza la identidad de pobreza comienza a actuar de manera diferente, incluso antes de que llegue el éxito. Y este cambio perturba el mundo porque rompe el orden esperado. La gente espera desesperación de quienes carecen de recursos. Cuando en cambio les brinda seguridad y tranquilidad, ganas influencia, te vuelves indescifrable, dejas de perseguir y en cambio te preparas. El poder comienza en el momento en que dejas de justificar tu carencia y empiezas a observar el sistema que se beneficia de tu creencia en él. En el momento en que ya no te avergüenzas de no tener nada, ya no eres controlable
Y ahí es donde comienza el verdadero ascenso a la segunda transformación. Comienza cuando te das cuenta de que la sociedad no castiga la falta, castiga duda de uno mismo, porque la duda te hace predecible y la previsibilidad te hace manejable. Cuando crees que eres pobre, tu sistema nervioso vive en modo disculpa, tus decisiones se vuelven reactivas y tu mente busca consuelo en lugar de control. Pero cuando aceptas que no tener nada es una posición temporal en lugar de una identidad permanente, tu psicología cambia de la supervivencia a la estrategia. Aquí es donde emerge la oscura claridad. Dejas de preguntarte cómo escapar de la pobreza rápidamente y empiezas a preguntarte cómo el poder realmente se mueve bajo las apariencias. Empiezas a notar que quienes dominan las alas no siempre son los más ricos, sino los más arraigados, los menos apresurados, los más disciplinados emocionalmente. La calma es moneda corriente. El desapego es ventaja. La persona que no tiene nada pero mantiene la calma es peligrosa, porque no puede ser amenazada de la misma manera. El miedo pierde su control cuando no queda nada que perder. Y en ese espacio, la mente se vuelve quirúrgica. Ves patrones que otros pasan por alto porque están demasiado ocupados protegiendo lo que tienen. Escuchas más de lo que hablas, no por inseguridad, sino por cálculo. El silencio se convierte en tu escudo y tu espada. Mientras otros proclaman sus ambiciones, tú agudizas las tuyas en privado. Por eso muchos nunca se levantan. Confunden la urgencia con el progreso y el ruido con la fuerza. El mundo recompensa a quienes pueden soportar la invisibilidad sin derrumbarse. Cuando dejas de identificarte como pobre, también dejas de rogarle al futuro que te salve. Empiezas a prepararte para recibirlo. Cada interacción se convierte en datos, cada rechazo en instrucción. Cada puerta cerrada revela la arquitectura de poder que hay tras ella. Esta es la ventaja de la nada, despoja la fantasía y obliga a la precisión. La comodidad genera suposiciones. La escasez genera conciencia, y la conciencia es la base de la influencia. Las personas perciben cuando ya no buscas aprobación, cuando tu postura se basa en la confianza en ti mismo en lugar del resultado, y reaccionan de forma diferente. Aunque no puedan explicar por qué, la autoridad se siente antes de verse. No necesitas recursos para cultivarla. Necesitas moderación. Moderación sobre la emoción, sobre la explicación, sobre las reacciones impulsivas. La persona de mentalidad pobre reacciona emocionalmente a la falta de respeto. La persona de mentalidad soberana observa y almacena la información para su uso posterior. Esta disciplina emocional reconfigura la forma en que los demás te tratan, dudan, reevalúan. Y la incertidumbre cambia el poder. Comprende esto profundamente. La desesperación repele la oportunidad, pero la intención arraigada atrae la alineación. Cuando ya no ves tu carencia como vergüenza, liberas una enorme energía cognitiva. Esa energía se convierte en enfoque, y el enfoque se convierte en inevitabilidad. Dejas de buscar un alivio rápido y comienzas a construir arcos largos. Te vuelves dispuesto a soportar fases que otros rechazan, no porque disfrutes del dolor, sino porque ves más allá de él. Esta es la confianza silenciosa de quienes se elevan sin testigo. Son subestimados porque no alcanzan el éxito prematuramente. Dejan que otros confundan el silencio con debilidad y la paciencia con pasividad. Mientras tanto, su estructura interna se solidifica. No se dejan llevar por las modas. No se conmueven por la comparación. No se distraen por el placer temporal. El mundo está lleno de personas que intentan parecer ricas mientras piensan en pobreza, y unos pocos que parecen vacíos mientras piensan en grandeza. Estos últimos siempre sobreviven a los primeros. Cuando dejas de pensar que eres pobre,
También dejas de ver el mundo como injusto y empiezas a verlo como un terreno neutral regido por leyes patronis incentivus. El victimismo se disuelve, reemplazado por la responsabilidad. Y la responsabilidad, aunque pasada, es empoderadora, porque devuelve el control a donde pertenece adentro. Dejas de esperar ser rescatado y empiezas a posicionarte para ser inevitable. Esto no es optimismo, es alineation. No es esperanza, sino orden interno. La mente que ha aceptado su vacío temporal sin rendirse se vuelve inquebrantable, porque ya no negocia con el miedo. Lo estudia, lo usa y lentamente, casi invisiblemente, comienza a remodelar la realidad desde adentro. El tercer descenso al poder comienza cuando comprendes que la mayoría de las personas no están atrapadas por la pobreza en sí, sino por los comportamientos emocionales que ésta instala cuando se la considera una identidad, porque la creencia programa el comportamiento, y el comportamiento atrae consecuencias con precisión mecánica. Cuando crees que eres pobre, te apresuras, das demasiadas explicaciones, compartes demasiado, te aferras a pequeñas certezas, y cada uno de estos movimientos pierde poder. Pero cuando internalizas la verdad de que tu vacío actual es una fase, no un veredicto, tus movimientos se ralentizan, tus palabras se agudizan y tu presencia se intensifica. Dejas de intentar demostrar tu valía a un mundo que se beneficia de tu inseguridad. Empiezas a conservar energía, porque la energía es la primera moneda real y quienes la desperdician emocionalmente nunca acumulan nada más. Aquí es donde se forja la soberanía interior. Te das cuenta de que la dignidad no es algo que da la riqueza, es algo protegido, independientemente de la circunstancia. Te comportas como si tu futuro fuera inevitable, no por arrogancia, sino por determinación. La determinación cambia tu forma de respirar, tu forma de mirar a la gente, el tiempo que detienes antes de responder. Estas microseñales son interpretadas inconscientemente por otros y se ajustan en consecuencia. Los humanos son animales antes de ser racionales. Perciben la jerarquía antes de analizar la lógica. Quien parece estar tranquilo internamente, incluso cuando externamente carece de él, altera las expectativas. La gente espera amargura, envidia, resentimiento. Cuando en cambio encuentra calma, se siente desequilibrado. Este desequilibrio no es agresión, es gravedad psicológica. Atrae atención, respeto y a veces miedo. Y el miedo, cuando es silencioso, es útil a la persona de mentalidad débil. Teme el juicio. La persona de mentalidad soberana entiende que el juicio es irrelevante para la trayectoria. Dejas de compararte con quienes te preceden y empiezas a compararte con tus propias reacciones pasadas. Cada vez que mantienes la compostura donde antes te habrías quebrado, ganas terreno. Cada vez que eliges el silencio sobre el impulso, reclamas. Así es como la riqueza interior se acumula invisiblemente. Empiezas a tratar el tiempo de forma diferente. En lugar de preguntarte cuánto tardará el éxito, te preguntas qué tan fuerte debe ser para mantenerlo. La lucha. De la demora a la preparación. Los impacientes se derrumban bajo este peso. Los disciplinados se moldean por ella. Dejas de romantizar los resultados y empiezas a respetar el proceso. Te das cuenta de que el poder no se anuncia solo, se consolida silenciosamente. Mientras otros buscan motivación, tú construyes sistemas. Mientras otros buscan validación, tú construyes competencia. Mientras otros se quejan de la injusticia, tú estudias la influencia. La escasez se convierte en tu maestra, no en tu excusa. Te enseña qué es esencial, qué es ruido y quién es real. Elimina a los falsos aliados y los reemplaza con soledad. Y la soledad, cuando se domina, se convierte en un laboratorio para el autocontrol. En este espacio,
Enfrentas tus debilidades sin distracciones. Ves donde el miedo aún dicta las decisiones, donde la comodidad aún tienta a la rendición. Y en lugar de condenarte, te refinas. Esta es la diferencia entre quienes se elevan y quienes permanecen estancados. No confunden la autoconciencia con el autodesprecio. No dramatizan su dolor, lo metabolizan. El mundo no se conmueve con el sufrimiento, se conmueve por quienes lo transforman en claridad. Cuando dejas de pensar que eres pobre, dejas de internalizar el rechazo como prueba de incompetencia. Que las puertas cerradas a menudo son estructurales, no personal. Esto previene la amargura, que es el veneno lento de la ambición. Las personas amargadas filtran resentimiento en cada interacción, y los demás lo perciben al instante. Las personas tranquilas irradian control, y el control atrae oportunidades sin mendigar. Te vuelves selectivo, no desesperado. Te hallas de cada posibilidad y empiezas a posicionarte para las correctas. Esta paciencia es malinterpretada como estancamiento por quienes viven de la urgencia, pero la urgencia es un síntoma de miedo. Ya no tienes miedo de ser visto como nada, porque sabes que la nada es temporal y la identidad se elige. En ese conocimiento, obtienes una quietud que no se puede apresurar, una disciplina que no se puede comprar y una dirección que no requiere aplausos. Así es como la riqueza interior se consolida en la realidad externa, no a través del ruido, sino a través de una alineación implacable y silenciosa. A la cuarta constatación es más fría e inquietante, porque te obliga a confrontar un medio que preferirías ignorar. El mundo responde menos a la justicia y más a la percepción. Y esta se moldea por la certeza interna mucho antes de que la evidencia la respalde. Cuando piensas que eres pobre, inconscientemente pides disculpas, y la disculpa invita al despido, pero cuando dejas de pensar en la pobreza, incluso sin poseer nada, empiezas a proyectar inevitabilidad. Y la inevitabilidad altera la forma en que los sistemas interactúan contigo. No se trata de fingir ni de engañarte. Se trata de alineamiento interno. Ya no negocias con tu propia duda, y ese silencio interior se vuelve audible en el exterior. La gente no puede explicar por qué te escucha con más atención, por qué reconsidera desestimarte, por qué tus palabras tienen más peso del que sugieren las circunstancias. Es porque ya no estás dividido internamente. La división se filtra a través del tono, la postura y el ritmo. La unidad concentra la presencia. Esta es la ley psicológica que la mayoría nunca comprende. La coherencia exige atención. Cuando tu narrativa interior es estable, te mueves con menos gestos innecesarios. No te apresuras a llenar el silencio. No sobrejustificas tu posición. No buscas la aceptación. Esperas, y esperar desde la fuerza se siente diferente a esperar desde el miedo. La espera con miedo se siente desesperada. La espera con fundamento se siente deliberada. El mundo percibe la diferencia al instante. Aquí es donde muchos fallan, porque confunden la humildad con la pequeñez. La verdadera humildad no es menospreciarse, es pensar menos en uno mismo. No es encogerse, es estabilizarse. Cuando ya no estás obsesionado con tu carencia, tu atención se libera para observar las estructuras de oportunidad que otros pasan por alto. Empiezas a ver cómo se transfiere el poder, no a través del ruido, sino a través de la confianza, la fiabilidad y la coherencia emocional. Las personas elevan a quienes se sienten seguros, no a quienes suplican ser notados. La estabilidad se convierte en tu sello distintivo, incluso sin recursos. Te conviertes en alguien con quien otros se comparan. Esto inquieta a quienes confían en el estatus externo para sentirse superiores. No pueden identificar tu debilidad y por eso proyectan. Te llaman afortunado, arrogante, irrealista, cualquier cosa con tal de evitar enfrentar el hecho
de que el orden interno amenaza la jerarquía externa. No te resistas a esto. Deja que la incomprensión te proteja. Los incomprendidos son más difíciles de manipular. Cuando dejas de pensar que eres pobre, también dejas de intentar demostrar tu valía a través del sufrimiento. No publicitas tus dificultades, porque no buscas compasión. La compasión debilita el posicionamiento. En cambio, dejas que los resultados hablen cuando llega el momento. Hasta entonces, te mantienes sereno, estratégico, contenido. Aprendes a separar la emoción de la acción. Sientes plenamente, pero actúas selectivamente. Esta distinción lo es todo. La mayoría de las personas reprimen la emoción hasta que explota o actúan inmediatamente y se arrepienten. Tú no haces ninguna de las dos cosas. La observas, procesas y la conviertes en conocimiento. Esta alquimia emocional construye masa interna. Can el tiempo. La gente la siente cuando entras en un espacio, no como intimidación, sino como gravedad. Las conversaciones se ralentizan, las interrupciones. Se te da espacio. El espacio conduce a la influencia. La influencia conduce a opciones. Las opciones crean libertad. La libertad para Daiji Kemen es más accesible para quienes una vez no tuvieron nada, porque aprendieron a sobrevivir sin ella. Ya no estás hipnotizado por las apariencias. ¿Sabes lo frágil que es la mayoría del éxito? Cuánto de él se basa en la confianza prestada y la validación externa. Esto te hace paciente donde otros entran en pánico, reservado donde otros se jactan y centrado donde otros se dispersan. No anuncias planes, los perfeccionas, no amenazas con el cambio. Cuando llegan los reveses, no los dramatizas. El drama desperdicia energía y alerta a los competidores. Te adaptas silenciosamente y continúas. Esta continuidad silenciosa es rara, y la rareza crea valor. Can el tiempo. Las oportunidades comienzan a alinearse, no porque el mundo se haya vuelto más amable, sino porque tu orden interno te hizo compatible con mayores demandas. La responsabilidad aumenta. Las expectativas se elevan. ¿Y cómo no construiste tu identidad en la abundancia? No te desestabiliza la presión. Fuiste entrenado en el vacío. Aprendiste a permanecer sin garantías. Por eso, cuando finalmente llega el impulso, no lo desperdicias. Lo reconoces, lo respetas y lo sostienes. La integración final no es ruidosa ni dramática, ni inmediatamente visible, porque la verdadera transformación nunca se anuncia, se asienta. Estas alturas, comprendes que pensar que eres pobre nunca se trató de dinero, sino de permiso. El permiso que inconscientemente le diste al mundo para que definiera tus límites. Cuando ese permiso se revoca, algo irreversible ocurre en tu interior. Ya no necesitas convencerte de tu fuerza, simplemente actúas desde ella. Aquí es donde la mayoría de los observadores externos se confunden, porque esperan un cambio visible antes de creer en uno interno. Sin embargo, la realidad siempre sigue a la identidad, no al revés. Empiezas a notar que tus reacciones ya no te traicionan. Situaciones que antes te provocaban ansiedad, ahora provocan evaluación. La pérdida ya no produce pánico, produce recalibración. Has aprendido que la estabilidad no es la ausencia de amenaza, sino la presencia de autocontrol. Esta es la mentalidad que perdura a través de los ciclos, sobrevive a los colapsos y hereda lo que otros fallan. Cuando dejas de pensar que eres pobre, dejas de confiar tu futuro al azar o al rescate. Te vuelves deliberado. Eliges tu entorno con cuidado. Limitas el acceso a tu atención. Proteges tu tiempo como un activo estratégico, porque sabes que el tiempo, una vez alineado con la claridad,
se acumula más rápido que el dinero. Dejas de perseguir símbolos de éxito y empiezas a desarrollar la capacidad de responsabilidad, porque ahora comprendes la incómoda verdad. Muchas personas se derrumban no porque fracasan, sino porque triunfan antes de estar estructuradas internamente. Para sostenerlo, ya no te interesa la elevación rápida, te interesa la permanencia. Esto hace que tu progreso sea más lento en la superficie, pero inquebrantable en el fondo. Puede que la gente no note cuando estás construyendo, pero lo sentirá cuando llegues. En esta etapa, ya no te motiva la comparación. La envidia no te domina porque sabes lo frágil que es la mayoría de las exhibiciones. Has visto tras la cortina de la escasez y la abundancia y te has dado cuenta de que ambas son estados temporales. Lo que no es temporal es la disciplina que cultivaste cuando nada te protegía. Esa disciplina ahora protege todo lo que construyes. Te sientes cómodo con la responsabilidad porque practicaste el autogobierno cuando nadie te veía. No necesitas dominar a los demás para sentirte poderoso. Dominas tus impulsos. Esta es una autoridad más discreta, pero mucho más respetada. Cuando surgen conflictos, no reaccionas, eres preciso. Eliges cuándo involucrarte y cuándo retirarte. No por miedo, sino por estrategia. Este discernimiento te salva de batallas innecesarias y te posiciona para las decisivas. Ya no te ofende la subestimación. La recibes con agrado. La subestimación gana tiempo y el tiempo compra posicionamiento. Mientras otros intentan ser vistos, tú refinas. Mientras otros celebran prematuramente, ti consolidas. Cuando la oportunidad finalmente se cruza con la preparación, a los de afuera les parece suerte, pero tú lo sabes mejor. ¿Sabes cuántas noches mantuviste la compostura en la incertidumbre? ¿Cuántos momentos te negaste a caer en la autocompasión? ¿Cuántas veces elegiste la alineación por encima de la comodidad? Esta es la verdadera riqueza, el orden interno que no depende del permiso externo. Y como no depende del permiso, no se puede revocar. Incluso si todo te fuera despojado de nuevo, no entrarías en pánico, porque ahora conoces el proceso. Sabes reconstruir sin mendigar, moverte sin ruido, pensar sin limitaciones. Por eso nunca debes pensar que eres pobre, ni siquiera cuando no tienes nada, porque en el momento en que separas la identidad de las circunstancias, te vuelves ingobernable. Dejas de ser controlado por la carencia y empiezas a usarla como una forja. El mundo no recompensa a quienes se quejan del vacío. Con el tiempo cede ante quienes aprendieron a vivir en él. Y cuando finalmente poseas más, no serás su dueño, porque fuiste entrenado en su ausencia. Esto no es arrogancia. Esto es soberanía. Y la soberanía, una vez establecida internamente, siempre encuentra la manera de expresarse externamente, silenciosa, inevitablemente, y en tus términos.